Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el Espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puede mostrar, en la lengua está introducido el Espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se defiende, eso va a ser guerra. Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Mi nombre es José Palomino y estamos aquí, hermanos, en una nueva edición de su microprograma Desmintiendo a los falsos predicadores o falsos profetas. En esta oportunidad, una raya más al tigre, hermanos, como se dice, vamos a exhortar, si se puede decir, con la sana doctrina que nos impartió y nos enseñó nuestro maestro Ezequiel Atacusi Gamonal, acerca justamente de un hermano llamado Claudio Coello. Habla acerca del nombre nuevo. Llega a esta iglesia a predicar y habla a los hermanos muy suavemente para poder endulzarlos, para poder llegar a ellos, pero comienza a hablar y a difundir enseñanzas que prácticamente no son como las que nuestro maestro nos enseñó. Él trata de una manera u otra, tratar de torcer la interpretación que nos hizo el maestro, que nos enseñó, y justamente acerca del nombre nuevo, este hermano llega a esta iglesia y comienza a hablar acerca de su Señor. Bueno, sabemos que él tiene así como él y muchos de hermanos que están turbados, tienen un Señor carnal, a la cual algunos le llaman Dios, otros le llaman Cristo. Y así, hermanos, dicen que su Señor en una luna nueva, dice que se ha manifestado fuertemente, y justamente él llega a dar ese consejo acerca del nombre nuevo. Y comienza a hablar este hermano, y justamente voy a leer, pero primero vamos a escuchar lo que dice este hermano. Véanlo ustedes con sus propios ojos y escúchenlo. Pero vamos a ver, vamos a empezar Apocalipsis capítulo 2, verso 17, hermanos. Quiero que me pasen lectura, apóyenme por favor, hagamos bien delante del Señor, hermanos. 2:17. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo... Dice en una parte de lo que ha hablado el hermano Claudio Coello, dice: vamos a empezar Apocalipsis 2:17. Quiero que me pasen lectura, apóyenme por favor, hagamos bien a pasar antes del Señor, hermano, dice, o sea, que alguien le ayude a que lecture, dice este hermano. Apocalipsis 2:17,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, con esto empezó este hermano a difundir esta falsa doctrina. Y después, más adelante, él va a decir de que hay un nombre nuevo de por medio y que ese nombre lo pone Dios. Y que justamente dice que Dios es el maestro Ezequiel. Y después dice que ese nombre nuevo es Jonás. Pero aquí vamos a desmentir todas estas enseñanzas. Pero vamos a tocar este texto bíblico que él comienza a citar. Pero lo vamos a mostrar a través de los audios del maestro, como él nos enseñó. Apocalipsis 2:17. Vamos a escuchar al maestro hablando acerca del nombre nuevo. Adelante con el audio. Nadie conoce su nombre, sino el que tenía que recibirlo, el que está destinado, el que es creado de Dios, él mismo tenía que conocer su nombre. Por eso dice en Apocalipsis, su nombre nadie conoce, solo el que recibió, él conoce su nombre. Entonces ahora su nombre, ¿en qué sentido? Ahí dice un texto, en Apocalipsis, yo te daré una piedrecita escrita con el nombre de mi Dios. El nombre de Dios que se llama Jehová. Ya. Ahora sí. Dice, repito nuevamente, yo te daré una piedrecita con el nombre de mi Dios. Sabemos Jehová, el nombre de Dios, del Padre. Y con el nombre de la santidad de mi Dios, es Sion. Bien. Y con el nombre de la ciudad de mi Dios, Jerusalén. Y con mi nombre nuevo. ¿Y cuál es el nombre nuevo? Jesucristo de Nazaret. Jesús. Muy bien. Ese es nombre nuevo. Dice el maestro en este extracto de audio. Escuchen, hermanos. Ahora sí, escuchen y presten atención. Porque habla el maestro. Las palabras la voz del Espíritu Santo a través de la boca del maestro. Dice, y repito nuevamente, yo te daré una piedrecita con el nombre de mi Dios. Sabemos, es Jehová. Nos enseña el maestro. El nombre de Dios es Jehová. El nombre de Dios del Padre. Y con el nombre de la santidad de mi Dios es Sión, dice. El nombre de la santidad de Dios es Sión. Y con el nombre de la ciudad de mi Dios, Jerusalén. Y con mi nombre nuevo, dice, con mi nombre nuevo. Habla, hermanos, dice, con mi nombre nuevo. De él. Empecemos a escuchar lo que dice el maestro. El maestro no está hablando en parábolas. El maestro habla directo. Dice, y con mi nombre nuevo. ¿Y cuál es el nombre nuevo? Jesucristo de Nazaret. Ahora, muchos van a decir, no, me pueden decir, no, de que el maestro, la carne, él es Jesús. No. Quien hablaba, hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está alojado en el corazón del maestro. Y eso es para siempre, en el corazón de Israel. Ese Espíritu Santo es la que está hablando. Y con mi nombre nuevo. ¿Y cuál es el nombre nuevo? En la primera venida dice, Jesucristo de Nazaret. Jesús, muy bien. Ese es el nombre nuevo. Entonces, para cuando vino en la tierra tenía que ponerse ese nombre. Cuando nace. Muy bien. Eso, precisamente en ese nombre está ya decretándose también que ese nombre iba a ser otro, nuevo. Por eso dice, mi nombre nuevo. Entonces, ahora, ¿cuál es el nombre nuevo? Jesús, muy bien, Jesucristo de Nazaret. Aquí nuestro maestro nos está hablando del nombre nuevo de Jesús. En su primera venida, el Espíritu Santo bajó, crió la carne en el vientre de María, de nuestro Señor Jesucristo, y se revistió de esa carne. Y a esa carne se le llama Jesús.
entonces el Espíritu Santo adopta ese nombre. El maestro está diciendo bien claro, su nombre nuevo, pero después dice, y que en ese nombre dice, está ya decretándose también que ese nombre iba a ser otro, iba a haber otro nombre. Es decir, si el Espíritu Santo cuando baja adopta un nombre nuevo, ¿qué tenía que hacer? Bueno, claro, el Espíritu Santo se fue con el cuerpo de Jesucristo al cielo. De ahí tenía que volver el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que levante un varón. Pero ya viene con un nombre nuevo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el mismo maestro dice, precisamente en ese nombre ya está decretándose también que ese nombre iba a ser otro. Pero no estamos hablando de lo que este hermano Claudio Coelho va a decir más adelante. Lo que quiero aclararles, hermanos, aquí es a través de los audios del maestro, cómo el maestro da la interpretación correcta de Apocalipsis 2:17 a través de su voz del maestro. Entonces, este hermano continúa hablando, que dice el hermano Claudio Coelho, dice, nuevamente menciona, dice, ¿quiénes son las iglesias? Somos nosotros. Amén, hermanos. Entonces dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué es la maná escondido? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son las iglesias, hermanas? Preguntan, ¿quiénes son las iglesias? Y él mismo responde, somos nosotros. Amén, dicen los hermanos. Confirman los hermanos lo que habla el hermano Claudio Coelho. Y después dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Y aquí, hermanos, hay otra palabra. Al que venciere. Nuestro maestro también nos enseñó. ¿Quién venció? ¿Quién es el que iba a vencer? Iba a salir vencedor. El maestro justamente en un audio habla acerca de cómo se forma este nombre, cómo se inicia con este nombre. Y este nombre prácticamente, muchos podrán ser doctores de las Sagradas Escrituras, estudiosos, teólogos, pero jamás han imaginado que este nombre estaba ya en la Biblia, pero estaba oculto. Nadie. Dice nuestro maestro, pero mejor vamos a escuchar a la voz del maestro en este siguiente audio. ¿Con qué dice? Con qué colaboró los brazos. Se idearon con el ángel. Jacob, Eleo con el ángel. Y de ahí nace Israel. Eso lo saben los griegos. Sí, puede salir un unicornio. Pero ahí va a encontrar. Entonces, me veo con ángel, la serpiente. Entonces, de Jacob, como se veo, ¿por qué nace el nombre de Israel? ¿Por qué nace? Me veo con el ángel. Y Jacob lo venció al ángel. Entonces, ¿cómo lo venció al ángel? Entonces, no podía ya contra Jacob. Entonces, el ángel le pega acá en la coyuntura de las piernas, lo descomentó. Entonces, ya se quedó ya nadie. Pero de esta manera se agarró, se abrazó de sus pies con la mano y no lo ocultó. Se agarró fuerte, colaboró con los demás. Ahí va a entender. Entonces, no se cortó. Ya amanecía ya. Ya amanece el alma de ese mancha. Eso quiere decir que hace 5 días. Rectamente. No te acercaré, mi Señor, hasta que tú me bendigas. Esa es la necesidad de Jacob. Entonces, y tanto, entonces le dice, ahora ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Ahí nace. Entonces, ahí nace el pastor de Israel. ¿Han escuchado, hermanos? Dice, pelearon con el ángel, dice, Jacob. ¿Recuerdan? El hijo de Isaac, Jacob, el que tuvo
sus 12 hijos, de la cual salieron las 12 tribus de Israel. Ya, él peleó con un ángel, dice, pelearon con el ángel, Jacob peleó con el ángel, y de ahí nace Israel. Eso no saben ustedes, dice el maestro. Pero lean allí, van a encontrar ustedes eso bien, todo eso dice. Entonces peleó con el ángel en aquel tiempo, y pregunta el maestro, ¿por qué nace de ellos el nombre de Israel? ¿Por qué nace? Entonces el maestro explica, peleó pues con el ángel y Jacob lo venció al ángel. Entonces, como lo venció al ángel, entonces no podía ya contra Jacob. Entonces el ángel le pega acá en la coyuntura de la pierna, le descoyuntó. Entonces ya se quedó casi inhábil, pero de todas maneras lo agarró, se abrazó de sus pies con la mano y no lo soltó. Se agarró fuerte, dice el maestro, fuerte, colaboró con sus manos. A eso hay que entender. Entonces no le soltó, entonces ya amanece en el alba, le dice al ángel, dice. Enseguida ya le dice, suéltame, le dice el ángel. Y Jacob le responde, no te soltaré, mi señor, hasta que tú me bendigas. Eso es la resistencia de Jacob, dice el maestro. Entonces, y tanto, entonces le dice el ángel, ahora ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Y dice el maestro, ahí nace, entonces de ahí nace el pastor de Israel. El maestro está diciendo que a través de esa pelea históricamente en la Biblia entre el ángel y Jacob, nace este nombre de Israel. De ahí es correcto también de que la Escritura, a través de esta historia, Dios le pone ese nombre a Jacob porque de sus hijos iba a salir el reino de Israel, las 12 tribus de Israel. Por eso él tenía que llamarse Israel. Pero aquí nace este nombre que después con ese nombre ya, este hijo de Dios iba a salir juntamente con el pueblo de Israel que iban a estar en Egipto esclavos, iban a salir juntos al desierto y él iba a ir, ahí se iba a formar. Eso lo cuenta también el maestro en un audio. Entonces, hermanos, estamos viendo de que a través de este texto bíblico de Apocalipsis 2:17, dice, el que tiene oído oiga, dice, al que venciere daré a comer el maná escondido. ¿Quién venció? Venció Israel. Entonces a Israel le va a dar este maná escondido, dice. Pero vamos a seguir hablando acerca del nombre, porque justamente también dice este texto bíblico, dice, y le daré, dice, al que venciere, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquel que lo recibe. De esto también vamos a hablar con otro audio, pero ¿qué dice el maestro en este siguiente audio que es cortito? Lo escuchemos al maestro. Nadie conoce su nombre, sino el que tenía que recibir, el que está destinado, el que es creado de Dios, él mismo tenía que conocer su nombre. Por eso dice en Apocalipsis, su nombre nadie conoce, solo el que recibió, él conoce su nombre. Entonces ahora su nombre, ¿en qué sentido? Dice nuestro maestro, dice, nadie conoce su nombre, sino el que tenía que recibir, el que está destinado, el que es criado de Dios, él mismo tenía que conocer su nombre. Por eso dice en Apocalipsis, su nombre nadie conoce sino el que lo recibió. Él conoce su nombre, dice. ¿Quién recibe un nombre de parte de Dios? Y también hay audios que el maestro dice sobre nombres puestos de Israel a Ezequiel. Esto sería ese sábado simplemente cualquiera de ver la fuerza sobre Israel. Dice,
Dice que Ezequiel es la señal. Y luego, y para Ezequiel, no sea que sea Israel otro, Ezequiel es realmente el mismo es, Israel es otro, no. No, por el nombre es puesto de Israel. ¿Quién recibe este nombre? Ezequiel. ¿Y cuál es ese nombre? Israel. Y acá bien claro dice en este texto bíblico, y que el maestro está interpretando, él tenía que recibir el que está destinado, el que es criado. ¿Quién crió ese cuerpo en el vientre de la madre del maestro? Porque el maestro también en otro testimonio habla, el Espíritu Santo bajó en el vientre de la madre, de mi madre, dice, crió un cuerpo, y a ese cuerpo le trajo el espíritu de Ezequiel antiguo. Justamente en otro audio, por eso es bueno escuchar al maestro, en diferentes audios dice, Dios le dice al maestro, es cierto, tu espíritu es antiguo, pero tu cuerpo es de este tiempo. Entonces, protestaban. Entonces, ese también al último me dijo, es cierto, tu carne es vestigio, pero tu espíritu es antiguo. Ya, hasta ahí lo está aclarando. ¿Quién crió? Dice, el que está destinado, el que es criado de Dios, dice, ese criado, ese que es, ¿no?, que es traído por el Espíritu Santo de Dios, dice, él mismo tenía que conocer su nombre. Y como le vuelvo a repetir en otro audio, Dios le pone, dice, de sobrenombre de Israel a Ezequiel. ¿Por qué, hermanos? Porque justamente el Hijo de Dios, cuando baja en espíritu nuevamente a la tierra, él baja ya con un nombre nuevo adoptado, cuando había llevado, el cuerpo de Jesús al cielo, ya tenía ese nombre de Jesús, y nuevamente llega la venida, esa viene a ser la segunda venida de Jesús, pero no en carne, sino el mismo espíritu que estaba en el cuerpo de Jesús. Ese Espíritu Santo que adopta el nombre de Jesús, ese espíritu baja y con un nombre nuevo, Israel, el que venció. Entonces ese espíritu se aloja en el corazón del maestro, de esa carne que crió en el vientre de la mamá del maestro, y ese nombre es dado a Ezequiel. Por eso dice, el que tenía que recibir, el que está destinado, el que es criado de Dios, él mismo tenía que conocer su nombre. Por eso en otro audio dice el maestro, mi nombre nuevo. No está diciendo el nombre de mi hijo, Jonás, que digamos, nuevo. No, está hablando de él. Él en todas sus enseñanzas, en los audios que podemos escuchar, él habla de él. Podemos entender quizás cuando el Espíritu Santo habla del cuerpo, cuando dice, a ese tenía que traer, habla del cuerpo que había levantado el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo habla del cuerpo mismo donde está alojado, de ese templo. Espero que me entiendan, porque esto es muy importante de saber, porque usted entendiendo todas estas cosas va a entender mucho más, poco a poco. Entonces, hermanos, volviendo a esto, a la aclaración, el que venció tenía que recibir un nombre. Ese el que es destinado, el que es criado por Dios. Ahora, hay otro audio que habla acerca de quién es el criado de Dios. Y ahí todavía se va aún más a convencer de cuál es ese nombre. Vamos con el siguiente audio, hermanos.